Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera mesa de nuestro ciclo 2023 de la otra escena de la clínica, un espacio de la Fundación Sigmund Freud, y le vamos dando la bienvenida a todos, por supuesto, pero bueno, a nuestra conferencista de hoy, a Cecilia Lauriña, que ya será presentada formalmente, pero por lo menos darle la bienvenida, que ya está con nosotros, por supuesto, haciendo la vereda virtual. Estuvimos charlando un poco en off, hace un rato, entre todos. Entre todos y entre todos los países, inclusive, que están presentes. Bueno, como les decía, les agradecemos mucho desde el espacio de la otra escena de la clínica y desde la Fundación Sigmund Freud, Instituto Jacques Lacan, por estar aquí. Y el aquí, que luego de la pandemia, como decíamos de algún modo recién, se fue convirtiendo más frecuentemente en estas formas de encuentros virtuales, pero que no por ser virtuales dejan de ser encuentros, y por lo menos esa es nuestra apuesta. Creo que abrir nuestro espacio de la otra escena de la clínica, como lo estamos haciendo ahora. ¿No se escucha? Ah. Entonces les decía que creo que estar abriendo nuestro espacio en la otra escena de la clínica en este periodo 2023, como lo estamos haciendo ahora con nuestra invitada de hoy, da cuenta de hacer lo que podemos decir un buen uso de la virtualidad y con ello transformar este no lugar, en términos de Marc Augé, perdonen si no se pronuncia así, este lugar de anonimato que se suele atribuir, y con algunas buenas razones, ¿no?, a la virtualidad, pero que lo transformemos en un espacio, en un lugar que nos remite a algo, que tiene una historia, que tiene puntos de referencia, que tiene mitos, tradiciones, y en el que nos relacionamos con otros. Y este lugar es la casa, es nuestra casa, es la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, Instituto Jacques Lacan, con más de 40 años de trayectoria. Y desde allí, uno de los variados espacios que funcionan en ella, que hemos creado, en realidad, precisamente hace 20 años, un grupo de, en aquel momento, llamados jóvenes profesionales en formación. Esto, siempre nos reímos de esto porque circula claramente como un chiste en el punto de que seguimos siendo analistas de formación, pero fuimos perdiendo por lo menos parte de la juventud. Bueno, solo a modo de dar marco al tema de la conferencia que disfrutaremos a continuación en el contexto de nuestro espacio de presentación de casos clínicos y desde el eje elegido para este periodo, diré muy brevemente algunas palabras y les dejaré a Cecilia y a todos planteados algunos interrogantes para que podamos, luego de la conferencia, conversarlos, sumados, por supuesto, a los que se vaya armando a la hora de la posibilidad de que ustedes hagan otras preguntas. Hoy, entonces, en esta apertura de nuestro año número 20, en el marco de este querido espacio para nosotros, de la Fundación Sigmund Freud, queríamos precisamente poner a hablar, a teorizar, un tema que consideramos realmente poco discutido, a lo sumo dialogado informalmente entre pasillos o bambalinas, pero poco disertado en su articulación con la clínica misma. Y sin embargo, sabemos que la recorre y que atraviesa al analista junto a la formación y al análisis personal inevitablemente. Estamos hablando en el mejor de los casos. Sabemos que no existe una única forma de supervisar. ¿Tendría que haberla? Sabemos también que las modalidades de cómo presentar el material a supervisar y de cómo haberlo registrado inclusive no están plasmadas por escrito ni forman parte de ningún reglamento. ¿Tendría que haberlo? Todo
esto lo sabemos a partir del libro de Cecilia, digamos, donde ella viene teorizando. De existir tales normativas de supervisión, ¿serían garantías de un buen resultado? ¿Hay acaso alguna modalidad de relato o de registro que elimine ese resto imposible de atrapar que es inherente al sujeto y a la clínica misma, que es eliminable? ¿De qué se trata entonces esto? Será seguramente lo que iremos descubriendo a partir de la conferencia de nuestra invitada. Solo diré, para dar paso a la misma, que si pensamos a la supervisión como aquel espacio, aquel dispositivo al que un analista apela ante el desamparo al que la práctica misma nos enfrenta, podemos pensar en la construcción misma de eso que vamos a decir, o que no vamos a decir, o que nos olvidamos de decir, sin tener en cuenta la transferencia en juego con el supervisor. ¿Solo se demandan o están en juego cuestiones técnicas allí? ¿Qué de ese juego necesario en la posición del supervisor de ocupar el lugar de un saber autorizado que se va a buscar? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que el mismo albergue el punto de su puesto? ¿Qué de la transferencia entonces y qué de la abstinencia están en juego en una experiencia de supervisión? Ya Cecilia nos desarrollará. Entonces, y para ir finalizando, tomo del libro de nuestra invitada una forma de definir la supervisión, tomando a Lacan, que me gustó muchísimo, porque me parece muy gráfica de lo que la supervisión en definitiva es o representa. Dice la autora de La supervisión psicoanalítica y los principios de su poder, libro que les recomiendo visitar, si no lo hicieron hasta ahora, es esta la tapa, es este el libro, que realmente es riquísimo en testimonios y demás. Dice la autora allí, la supervisión no es obligatoria, porque es obligada por la misma estructura del sujeto, porque es necesario un otro para acceder al inconsciente. Ahora bien, si decimos que esto es posible con la operación de la castración funcionando, ¿cómo pensarla en tiempos de neoliberalismo entonces? ¿Cómo calla el analista, el supervisor, en lugar de responder taponando, como nos orienta Lacan, pero sin que ese silencio sea atronador? ¿Cómo procedemos en la clínica y en la supervisión entonces para que al modo de la escultura, per vía de levare, que es desde donde la técnica psicoanalítica actúa, extrayendo y quitando, y no como la pintura, no como la técnica sugestiva, y no como propone el capitalismo, proponiendo sentido, obturando con sentido, con comprensión, taponando con diagnósticos desde lo fenomenológico, donde podría ubicarse la angustia, las inhibiciones, o posibilitarse el armado de algún síntoma. ¿Qué de la época entonces podemos pensar que se pone en juego en las demandas de supervisión hoy? Por ahí es una pregunta para conversar, para preguntarle a Cecilia y entre todos. En esta época, en esta marca de época donde todo se etiqueta, donde los diagnósticos son express, la medicalización está en la inmediatización, ¿cómo se juega todo eso en el dispositivo de la supervisión? ¿Y cómo pensar entonces las condiciones para que en ese campo de batalla transferencial que se pone en juego en la supervisión, con los condimentos de omnipotencia y sometimiento que también sazonan la experiencia, y la marca de época del todo se puede, posibiliten el surgimiento de un analista? Y claro está, la escucha de la palabra del analizante, de su singularidad. El eje de este año de la otra escena de la clínica es
avatares de la clínica entre pulsión y castración. Creemos que la supervisión clínica no queda exenta de estos avatares. Bueno, damos paso a nuestra invitada. La presento, Cecilia Lauriña, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, desde 2007. Es analista y supervisora didáctica, docente de seminarios del Instituto Ángel Garma, desde el 2001 al 2023. Ha recibido el premio Celes Cárcamo en 2007 por el artículo del capricho materno a la ley que permite desear. Es coordinadora de la Subcomisión de Psicoanalistas en el Territorio, Secretaría Científica de APA, miembro de la Comisión de Formación y Transmisión de FEPAL en el periodo 2021-2023, integrante de grupos de estudios psicoanalistas en la comunidad de FEPAL, coordinadora de la Subcomisión de Supervisiones Didácticas y de Ateneos Clínicos del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de la APA. Tiene varias publicaciones. En primer lugar, ya he presentado su libro, La supervisión psicoanalítica y los principios de su poder, editado en 2022 por Letra Viva, en la revista Docta, Mutaciones y fricciones en la supervisión, Entre el deber y el deseo, la formación de los analistas, esto está en la APA Online, Poder en la formación psicoanalítica, la supervisión y sus obstáculos, con Cecilia Rodríguez, en la revista Calibán, y numerosos artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Por último, para dar paso ahora sí a Cecilia, quiero decirles que estuvimos a cargo del armado de esta primera mesa de la otra escena de la clínica, 4 analistas miembros de la institución que formamos parte de un grupo un poco más grande, que es la otra escena de la clínica. Estos 3 colegas y yo son Facundo Iñiguez, Diego Abella, Sebastián Nofal y quien les habla, Álvara García. Le damos paso a Cecilia. Bueno, buenas noches. Bueno, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Realmente cuando Albana me invitó a este espacio, me entusiasmó de entrada, porque bueno, me parece que pensar la supervisión desde el eje clínico, en un espacio que además hace tantos años se dedica a la clínica, la verdad que es un lujo para mí, así que les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, la saludo especialmente a Marta, con quien tengo un diálogo hace muchos años, comenzado por los libros y luego en persona. Con Marta yo hice supervisiones hace como, qué sé yo, no sé, 10 años más o menos, Marta, ¿no? Cuando todavía todo esto de la virtualidad no estaba, nosotros ya lo usábamos. Bueno, yo les voy a contar un poquito, ya que estamos hablando de estos 20 años, ¿no? En que ustedes vienen desarrollando esto, cómo llegué yo a interesarme por la supervisión. Desde una experiencia personal apenas recibida, en la cual, bueno, padecí mucho de mi propia transferencia muy idealizada a un supervisor, con consecuencias nefastas para mi clínica, y eso dejó una marca que quedó ahí, ¿no? Sin saber muy bien yo dónde estaba, y años más tarde, cuando ya había hecho mi formación en APA y ya había sido didacta, inclusive porque, digo, había llegado a ser didacta porque es un largo recorrido donde uno va haciendo como distintas actividades y es como distintos pasos en cierta habilitación, digamos, ¿no? Pero para trabajar en el instituto de formación hay que llegar a ese nivel, digamos, de formación. En ese entonces yo coordiné la Comisión de Supervisiones Didácticas y leíamos 80, 100 informes de supervisión por año, porque de cada año de supervisión, cuando se está haciendo la formación,
se entrega un informe escrito. Y a partir de ahí me interesó mucho el tema y lo empecé a investigar, les estoy hablando de hace más de 10 años, porque lo que empezamos a observar, éramos toda una comisión, empezamos a observar que la gente se detenía en la formación a partir de la supervisión. O sea, la gente se analiza, hace comentarios y va todo bien. Con la supervisión, en general, va todo más o menos mal, ¿no? Inclusive, muchas veces terminan los seminarios, que son más de 25, 26, los años de análisis, y las supervisiones quedan pendientes. O quedan pendientes los informes, o se hace una y no se puede hacer la segunda, o no se consigue el paciente para la supervisión, que es el paciente privilegiado y favorito y muy difícil de encontrar, que tiene que hacer 3 sesiones. Bueno, toda una situación muy compleja en torno a la supervisión, y también lo que empecé a percibir, mucha bibliografía. Si uno recorre las bibliotecas, no tienen mucho material sobre supervisión. A partir de esto, que me pareció todo un síntoma en realidad de nuestra práctica, fue que me interesé por investigar el tema. Bueno, entonces, a este desarrollo, digamos, que preparé para hoy, lo titulé del auxilio ajeno a la autorización. Facundo, si querés vamos pasando, empezamos con las diapositivas del Power. Yo armé un Power como para ir guiando un poco el desarrollo. Bueno, a ver, entonces, partimos del auxilio ajeno. ¿Por qué se me ocurrió arrancar por el auxilio ajeno? Freud dice, auxilio ajeno del cual depende la vida, ese otro prehistórico inolvidable a quien ninguno posterior igual allá, por siempre anhelado. La primera frase es del proyecto, la segunda de la carta 52. ¿Por qué auxilio ajeno? Porque ese auxilio ajeno, nos dice Freud, esa madre asistente inolvidable, imprescindible, es la que va a marcar los destinos de la pulsión. Es la que va a ir codificando las necesidades del niño. Y va a ser desde su propia sexualidad, desde su propio psiquismo, va a ir haciendo que las pulsiones se suelden y se fijen a determinado objeto. Entonces, ese auxilio ajeno es imprescindible en la vida. Lacan va a tomar estos principios de Freud y los va a hacer crecer. Y va a decir, Perdone, Cecilia, sí, que interrumpa. La doctora Marta dice que no ve el Power. ¿Alguien más no lo ve o...? Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí. Usted... Sí, yo estoy controlando acá con otra compu y se ve. Quizás Sí, Marta sí es se algo ve. con tu computadora. Sí, sí, se ve. Bueno, me parece que será un problema entonces de la computadora de la doctora. ¿todos lo ven? Han contestado en el Sí. chat que sí, salvo la doctora Jerez, pero sí. Salvo que por ahí, vos que lo tenés, Albana, se lo mandes y que ella lo abra en su teléfono o en su computadora, ¿no? Que lo tenga de manera personal. Digo, no sé, se me ocurre que puede ser una, ¿no? Bueno, entonces les decía, en el seminario 7, Lacan retoma esta teorización de Freud y va a decir, la experiencia de satisfacción del sujeto está enteramente suspendida del otro, de aquel al que Freud designa con una expresión muy bella, el Nebenmensch, que sería el prójimo auxiliador, ¿no? Entonces, podríamos decir, pavadita de comienzo para nuestras vidas, porque nuestra vida depende enteramente de otro. Es más, Néstor Brownstein, que les voy a recomendar un libro, a lo mejor ustedes lo manejan,
a mí este libro me abrió mucho la cabeza con respecto a este tema, la reflexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan. Seguramente lo han trabajado. Todo el comienzo del libro es el desarrollo de Néstor acerca de la pulsión. Y justamente lo que él trae, avalando esta idea, ¿no?, de la experiencia de satisfacción enteramente suspendida del otro, lo que Néstor va a decir es que en realidad ese poder materno, sabemos que hablamos de una función materna ejercida por quien sea, pero esto va a tener poder de vida y de muerte. El sujeto humano, todavía sujeto a advenir, digamos, pero esa pequeña pulgada naturaleza no tiene ninguna chance de vivir a no ser por mediación de un otro. Mediación de un otro que va a dejar una marca, indudablemente. Marca en el orillo, digo yo. Lo que Brownstein explica muy bien es cómo la madre va a codificar desde su propia lectura, digamos, de las necesidades del niño, eso que aparece como una demanda, pero en realidad la demanda primera es la de la madre. Algo así como si la madre pudiera decir, quiero que vivas, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos codificación y no codificación? Porque durante muchos años, supongo que a todos nos habrá pasado, que escuchábamos que la madre decodifica. Si pensamos que la madre decodifica, estamos pensando que hay algo previo, que se trae. Creo que esta es la reflexión de los conceptos de Freud desde la óptica lacaniana, ¿no es cierto? De poder pensar que en realidad lo que ese otro asistente, auxiliador hace, es dar la vida en el caso de que esté y que la dé, porque también sabemos de muchos casos donde esto no es así, pero donde esa presencia va a ir dando lugar a que en todo caso advenga un sujeto. ¿Por qué traigo esto de entrada? Porque estamos marcando un desamparo estructural y una presencia de un otro que va a dar lugar al advenimiento de un sujeto y de un deseo. En ese ofrecimiento que el otro hace, tiene que faltar algo para que se pueda dar todo el circuito del deseo, ¿no es cierto? Ahora, si partimos del desamparo estructural, entonces pensemos que desde ahí tenemos desde ya la formación del yo que nos deja, ¿no?, porque este desamparo nos deja a merced del otro. Y no solo esto estructura el psiquismo humano, también vamos a ver que estructura la construcción de nuestro ser analistas. Porque nosotros ante la clínica, lo que vivimos, revivimos, es el desamparo, justamente. Entonces, vamos a ir pensando cómo se va armando, cómo se va construyendo nuestro ser analista, partiendo de este desamparo. Facundo, ¿podríamos ir a la siguiente? Ahí está perfecto. Esta es una cita que a mí me gustó mucho y me sirvió mucho para seguir pensando este tema, que es de Mustafa Safwan. Ese también es un libro muy importante para pensar todo el desarrollo del psicoanálisis y de la institucionalización del psicoanálisis, que es el psicoanálisis, ciencia, terapia y causa. Muy recomendable. De ahí leemos. Mucho antes de la distinción entre la verdad y el error, la palabra del otro, cuyo lugar la madre es la primera en ocupar, se acoge como un oráculo. Mucho antes de que la ley se articule en palabras, donde se expresa una voluntad, la palabra ya legisla. Ya brinda sus respuestas relativas a lo que el sujeto es o quiere ser, como a lo que tiene que hacer o saber. Tocamos aquí la fuente oscura de la autoridad del otro, que hace de nosotros la víctima sometida de antemano a todas sus sugerencias, puesto que a ese otro no solo se le supone saber, sino que además su saber prescribe lo que corresponde. El otro es divinizado. ¿Qué nos trae de nuevo esta
que agrega, digamos, esta cita y trae, te puedo elegir. Porque ya aquí, para ese pequeño ser intentando asomar a la vida, ya hay una legislación. Y ya hay una legislación que viene de ese otro. De ese otro que va a, en principio, posibilitar la vida, pero que va a poner sus condiciones. Con Albana, cuando preparábamos y charlábamos acerca de esta charla, hablábamos de las regulaciones. Ella me decía que le interesaba pensar las regulaciones. Acá tenemos una primera regulación. Y yo en ese momento le dije, claro, las regulaciones posibles e imposibles. ¿No? Nos reímos, nos gustó esto de posibles e imposibles, y en realidad me corrijo, no serían imposibles, serían aquellas que no posibilitan el desarrollo. Porque si alguien se queda fijado a un poder oracular, a ese otro divinizado, como es aquel poder que nos da la vida, seguramente no va a poder desarrollar mucho en su vida, ¿no? Entonces, desde ese desamparo que es estructural y es constitutivo de la subjetividad humana, también vamos a pensar la formación del analista. En la dirección de la cura, ya vamos a ir rumbeando para el lado de la formación del analista. En la dirección de la cura, vamos a pensar cómo juega ahí la función del supervisor, en tanto el analista como el supervisor, como los maestros, van a ocupar de un otro que regula, de un otro que se ofrece y de un otro que posibilita o no. Entonces, ahí ya tenemos una regulación. Siempre nos pone frente al desvalimiento, frente al desamparo. En la clínica, hay un autor que a mí me gusta mucho que dice, frente a la clínica todos andamos en bicicleta con rueditas, ¿no? Porque bueno, siempre necesitamos de ese otro. Ahora, en este camino que implica la formación, que no es en el otro, hay distintos momentos, ¿no es cierto? Porque hay una simetría absolutamente. No podemos formarnos si no es desde atravesar un momento de alienación, de la necesidad de tomar enunciados, teorizaciones y hacerlas propias, ¿no es cierto? De hecho, bueno, Lacan ha desarrollado los conceptos fundamentales de alguien que se empieza a formar necesita incorporar estos elementos, necesita estudiarlos, necesita cuestionarlos para poder llegar a hacer algo con eso, ¿no? Entonces, esa alienación es necesaria, pero ¿qué hacemos con eso? Porque desde nuestra marca en el orillo podríamos quedarnos vía super yo, ¿no es cierto? Podríamos quedarnos en una dependencia al otro infinita. Y la posición del analista, siguiendo la dirección de la cura, es la de alguien que puede llegar a hablar en voz propia. Entonces, hay un libro que les voy a recomendar mucho, que se llama justamente Alienación del analista, que es de Daniel Weisbrot. Es un libro lacaniano, pero es un libro sumamente útil, porque justamente lo que analiza es esta alienación necesaria del analista para poder conformarse como tal. Él dice, les leo algunas pequeñas citas. Él dice, alienación fundante necesaria en el desarrollo de una teoría como en el desarrollo de una clínica, pero momento dogmático destinado a desaparecer, porque si no, desaparece el analista. Yo lo corro en este punto, si bien me sirve mucho para pensar, porque yo diría, si no, el analista nunca aparecerá. No es que va a desaparecer, no aparece. No se conforma como analista si se queda sometido a una posición dogmática, ¿no?
Y dice, el lugar óptimo supone un trabajo de historización del analista. La renuncia a la autonomía del propio espacio de pensamiento tiene consecuencias trágicas. Para sostener la ilusión de otro eternamente nutricio, el sujeto se aliena a la identidad del otro. Esto lo podemos observar mucho, no sé si ustedes lo observan en su institución, ojalá que no. En la mía sí, nosotros a veces decimos, esta persona seguro que se analiza con fulanito y seguro que supervisa con menganito, porque se los ve como cortados por la misma tijera, ¿no? Como esta cosa que hace a una identificación, donde todos piensan igual y donde todos analizan de la misma manera, ¿no? Que realmente es trágico, porque si bien insisto que es necesario inclusive identificarse con algunas situaciones y algunas maneras de pensar de nuestros maestros, también es necesario poder deconstruir algo de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir pensando esto. Inclusive, fíjense, en la transmisión de una generación a la otra, si tomamos la tan conocida frase de Goethe, ¿no? Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo, ¿no? Hace propio esto. Yo, una de las cosas que observaba cuando empecé a meterme un poco en todos estos temas, justamente es una posición de aquellos que se forman muy sumisa, muy, muy pasiva. En AP tenemos 150 candidatos, hay 20 o 30 que pertenecen al claustro de candidatos, que es como un grupo, como puede ser el grupo de ustedes de la clínica, que es un grupo muy activo, que piensan, que escriben, que discuten, que arman actividades. Y hay un gran número de analistas en formación que transitan la formación de una manera totalmente pasiva, donde, bueno, toman lo que se les ofrece, como el niñito, ¿no? Y no pueden como cuestionar, como ir a una posición en la cual puedan hacer algo con eso que están transitando, ¿no? Pasar a la siguiente, Facundo. Entonces, partimos de la idea del auxilio ajeno, del desamparo estructural. Entonces, vamos a pensar cómo en el porvenir de la ilusión, Freud trae la ilusión religiosa y la ubica en relación al desvalimiento. Y Freud va a decir que esas representaciones religiosas, figuraciones del otro, van a venir a colmar, a calmar ese desamparo estructural. Ahora, fíjense que lo que él ubica como sentimiento religioso no es el efecto directo del desamparo, sino en el paso siguiente, justamente cuando a partir del desamparo se erige un otro en una posición omnipotente. ¿No? En este sentido, podríamos pensar desde Lacan que el sujeto agarrado, bueno, viene a cuento de esta noción de desvalimiento, ¿no es cierto? Esa falta en ser, como Lacan va a definir al sujeto agarrado. Entonces, esa alienación en el otro va a producir un empuje a la identificación. ¿Para qué? Para superar la falta. Esa entronización del otro en un lugar omnipotente con el sometimiento concomitante. Todo esto desde ya tramitado desde el super-yo, de lo cual ustedes saben muchísimo. Lo tenemos ahí como telón de fondo, ya sabemos que está siempre. Le Gouffet es un analista lacaniano de la École Lacanienne, francés, que supervisó 5 o 6 años con Lacan. Le Gouffet escribió un libro muy famoso que se llama La arqueología de la omnipotencia, ¿de dónde viene el otro barrado? Este libro él lo presentó en Buenos Aires en el 2019. En ese entonces yo hice una supervisión con él, lo había entrevistado antes, a propósito de
de haber sido supervisado de Lacan. Yo quería conocer, que me contaran cómo supervisaba Lacan, ¿no? Y hay pocos testimonios. Está el de Isabel Gebleo, que es una joyita, pero la verdad que hay pocos testimonios. Mustafa Safwan también es otro de los supervisados que cuenta mucho de la supervisión. Y Legoufe, entonces, escribe este libro en el cual él piensa la omnipotencia que se le atribuye al otro. En los 10 primeros escritos de Lacan hay más o menos 80 referencias a la omnipotencia, al término omnipotencia. O sea, todo el primado simbólico, él se preocupa por esta atribución de omnipotencia al otro. En la segunda parte dice que solamente una docena, ¿no? de referencias. Y entonces él ahí lo que trae, les leo la cita, él dice: partimos de la idea sugerida por Lacan de que la omnipotencia se haya fomentada a partir del capricho del otro. Capricho del otro que venimos pensando desde la madre, asistente, ¿no es cierto? En la subversión del sujeto, Lacan había afirmado la omnipotencia como ejercicio de un capricho, pisoteo de elefante del capricho del otro. Fuerte, ¿no? Pisoteo de elefante. Entonces, explica Legoufe, ese fantasma del capricho es lo que incorpora en la creencia en la omnipotencia del otro, donde la castración va a quedar del lado del sujeto idealizador, del sujeto que atribuye la omnipotencia. Si esto lo pensamos en el dispositivo de supervisión, donde tantas veces pensamos en la omnipotencia del supervisor, la castración siempre le queda del lado de aquel pobre desgraciado, como decía Freud, que está en formación. Mientras todo el poder y el saber se atribuye al otro. Hace unos años se decía mucho, por lo menos en Buenos Aires, después me contarán ustedes si a ustedes también lo escuchaban, que había gente que iba a supervisores muy oraculares que decían que lleven la grabación. La grabación se ponía 1 o 2 minutos porque había que escuchar al paciente. O sea que el supervisor escuchaba al paciente. El paciente de su supervisado, no su paciente. Y a partir de ese minuto o 2 minutos, estos supervisados decían: con lo que me dijo el supervisor, tengo para trabajar 2 meses. Escuchaba eso, decía: ¿pero cómo? ¿A quién se escucha? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo que es 2 meses? ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos adivinar lo que ese paciente va a traer a sesión durante 2 meses? ¿O estaríamos pensando en una dirección, ya no de la cura, sino del supervisado que luego va a dirigir a su paciente? Porque es como si se dieran las directrices de lo que va a pasar en ese tratamiento, ¿no? Estas eran las cosas que a mí me hacían mucho ruido realmente, me causaban mucho rechazo, ¿no? de esta situación. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo los supervisores, cómo aquellos que van a dirigir, digamos, la transferencia, hacia dónde la dirigen? ¿Cómo hacen esto, no? Porque sabemos que puede ir a favor de que esa alienación, esa identificación se vaya desarmando con el correr del tiempo y que se pueda como apuntar a que la idealización vaya cayendo, o se puede abonar todas las noches. Porque esto sabemos que hay gente que abona esa posición. Cuando yo lo entrevisté a Legoufe, le pregunté si allá, si en Francia, se usaba mucho el corte de sesión. Yo le decía que, por lo menos en Buenos Aires, se usaba mucho y que muchas veces la gente hace corte de sesión sin saber muy bien por qué ni para qué, solo para
poder tener como el emblema de ser lacaniano, ¿no? Y que cuando uno investigaba un poco no se sabía muy bien por qué se hacía, más que imagen y semejanza del maestro, ¿no? Y entonces lo que él me decía es que allá también se hace mucho y que ese es un dispositivo que, operado de esa manera, lo único que hace es favorecer la idealización, ¿no? Son analistas que quedan en una posición muy idealizada por sus pacientes porque tienen un poder que lo ejercen abusivamente, ¿no? Bueno, yo les estoy trayendo la fuente oscura del poder. Yo pienso que la supervisión es un dispositivo maravilloso, ¿eh? Pero estamos pensando en los obstáculos. Digo esto porque quizás estoy mostrando mucho el lado fallido, el lado complicado, que creo que es lo que nos tiene que preocupar. Y los beneficios de la supervisión, creo que todos los hemos vivido, por eso somos analistas, y por eso nos interesa el tema. Bueno, podemos seguir. Facundo. Acá vamos a pensar un poquito justamente los obstáculos que hacen a la formación del analista, que hacen a la transmisión en la formación del analista, ¿no? Como venimos diciendo, el riesgo para el analista en formación es quedar muy tomado por una pasión idealizadora, por una identificación alienada al supervisor. Esto lo llevaría a una sumisión, a sentir que tiene que rendir cuentas frente a un amo, con la esperanza de encontrar alguna garantía. En el otro extremo podríamos ubicar el no reconocimiento de la necesidad del otro. ¿Por qué? Vos decías, Albana, en tu introducción, ¿qué pasa hoy con este tema? Una de las cosas que pasan es que cada vez se supervisa menos, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un empuje como a este no reconocimiento de la necesidad del otro y el no reconocimiento del tiempo necesario para que un analista vaya pudiendo tomar sus cartas en el asunto, digamos, de una manera independiente, porque si bien hablamos de la necesidad de desalienación, también tenemos que pensar y reconocer que hay un tiempo donde el otro es absolutamente necesario. Yo diría toda la vida es necesario. Lo que pasa es que se pueden ir estableciendo distintos vínculos, digamos, con ese otro, ¿no? Yo creo que la separación es algo que tiene que estar favorecido desde la posición de aquellos que conducen las transferencias. Porque uno podría pensar, bueno, el chiquito quiere ser cuidado y quiere ser agarrado de la mano, y está bueno cuando quieren soltar la mano de la mamá, o cuando uno quiere soltar la mano de alguna teoría o de algún maestro, o empezar a cuestionar, pero creo que un buen desarrollo está muy posibilitado desde la posición de aquellos que conducen la transferencia. Vamos a la siguiente. Para pensar un poquito la posición del supervisor, maestro, analista también podríamos pensar. Yo creo que cómo se vehiculice una supervisión va a depender en gran medida de cómo la definimos. Hay muchas maneras de definir una supervisión. La que vos leíste, que en realidad son ideas de Lacan, no mías, que es obligada por la misma estructura, pero les decía, según cómo concibamos la supervisión, ¿para qué? Va a ser también la posición que tomemos como supervisores. Si pensamos que tiene que corregir la técnica o enseñar la técnica, si la supervisión tiene que enseñar a escuchar, si la supervisión tiene que hacer una articulación entre teoría y clínica,
Todo eso creo que entra en una supervisión. Después vamos a ver que hay algo más también que tiene que ver con el deseo de analista, ¿no? Con cómo ubicar justamente al analista en la práctica. Fíjense que no hay regla fundamental para la supervisión, como vos decías, Albana. Tenemos una regla fundamental para el análisis, para la supervisión no. Lo que uno observa es que cada supervisor supervisa sin preguntar mucho, sin preguntarse mucho, cómo ocupa ese lugar, ¿no? Los otros días me llamaron para hacerme una entrevista que todavía no se hizo, porque desde la USAL, desde la Universidad de El Salvador, se está empezando a hacer un curso de preparación para supervisores. Entonces, cuando me llaman y me cuentan de este proyecto, yo digo, uy, yo hace mucho tiempo que vengo pensando que hay que hacer algo con la función del supervisor, que hay que pensarla, que hay que armar algo con esto, ¿no? Donde podamos recabar la experiencia de muchos, pero hay que teorizar sobre esto. Yo un poquitito hice en el libro, pero creo que hay que trabajar en eso. Y entonces me decían que este curso para supervisores lo publicitaron en América Latina y que tiene un montón de éxitos. Siempre es que sí, ellos mismos se han sorprendido mucho del éxito que está teniendo, ¿no? Bueno, ya me voy a enterar más. Esto es todo lo que sé hasta ahora. Yo creo que uno de los problemas del tema es que los supervisores no cuentan cómo trabajan. Entonces cada uno en la intimidad de este dispositivo, que debería ser como a medio camino, digamos, entre lo íntimo del análisis, lo público del seminario, la supervisión estaría en el medio. Sería un poquito más pública, si se hiciera más pública. Pero la verdad que se muestra poco lo que pasa en las supervisiones. Lo que yo más conozco de muchos años en FEPAL, en toda América Latina, que se hacían supervisiones cruzadas. Esto era que ponían a un candidato, siempre un candidato, porque los grandes no muestran su clínica, siempre un candidato venía con su material clínico y venía un gran supervisor, con el cual no había transferencia, porque se conocían ese día. Para mí eso no es supervisión. Para mí eso es abuso de poder. La supervisión es un dispositivo en transferencia. Y donde el que va a supervisar tiene que elegir con quién armó su transferencia. Digo esto porque en sociedades muy pequeñitas, a veces son 3 o 4 y todos se analizan y se supervisan entre todos, y son situaciones endogámicas muy complicadas realmente. Mustafa Safwan tiene una definición de supervisión que a mí siempre me resultó muy, muy iluminadora. Él dice, lectores leyendo juntos el mismo libro, descifrando la misma escritura cifrada que es el inconsciente. Fíjense que hay un tercero. Ya no es un supervisor y un supervisado en posición asimétrica. Hay una apelación a un tercero. Es entre los dos leyendo un libro, dice él, ¿no? El inconsciente. Pero es como una otra cosa a la cual nos dirigimos. Me parece que esto arma el dispositivo de otra manera. Porque ahí podríamos ubicar una transferencia al trabajo, no solamente del supervisado al supervisor y viceversa, sino la transferencia al trabajo, a lo que hay que descubrir, a lo que hay que entender de ese material que trae el paciente. Entendiendo que la revelación de la verdad inconsciente la va a traer la palabra del paciente, no la trae el supervisor. No es el supervisor el que sabe. El supervisor posibilita un saber, pero el saber es el de la palabra que va a surgir en transferencia en ese analista que ahora supervisa con su paciente. Entonces, creo que los riesgos desde la posición del supervisor
tendrían que ver con perpetuarse en un saber certero, promover la infantilización, o en el otro extremo, también dar autorizaciones muy apresuradas. A veces encontramos como actitudes hasta un poco seductoras, ¿no? De un laissez-faire, de que todo está bien. Y creo que el supervisor también tiene que jugarse a tener el poder, el buen poder, de decir, bueno, a ver, por acá no vamos, vamos por acá, pensemos esto, investiguemos esto otro, ¿no? Creo que son cuestiones que un supervisor tiene que soportar. Así como los analistas soportamos la transferencia en la sesión con nuestros pacientes, y soportamos muchas situaciones muy variadas y a veces muy pesadas, bueno, un supervisor también tiene que poder soportar esa responsabilidad, ¿no? De que no siempre estamos marcando cosas agradables, ¿no? Por lo menos ofrecerlas a la investigación. ¿Mm? En este sentido, una de las cosas que yo fui descubriendo mientras investigaba este tema es el valor de la abstinencia. Y lo tenemos muy pensado en relación a la sesión, al trabajo clínico con nuestros pacientes, pero no tanto a nivel de la supervisión. Y esta es una recomendación que yo hago, ¿no? Me parece que una de las cosas que los supervisores tenemos que tomar en cuenta, Ulloa lo traía como estructura de demora. A mí esa manera de pensarlo me gustó mucho, ¿no? La abstinencia como una estructura de demora, ¿qué hace? ¿Es que somos tacaños y no queremos dar nuestro saber? No, es lugar al otro. Es darle lugar a que el otro vaya descubriendo su forma de interpretar inclusive. Creo que lo que no debe dar una supervisión es una interpretación cocinadita, armadita. Lo que el supervisor tiene que propiciar es que ese analista vaya encontrando su propia manera de intervenir. ¿Mm? Freud, en Consejos al Médico, decía, justamente, aconsejaba no seguir las propias expectativas, porque si no se hallará lo que uno sabe. Las más de las veces, dice, uno tiene que hacer cosas cuyo significado solo con posterioridad podrá entender. Creo que esto hace a la estructura de demora, ¿no? A poder darnos ese tiempo. Claro, a veces en las instituciones, los supervisores también están muy exigidos, porque hay un público que lo juzga también. Ahí el supervisor también lo juega. Entonces a veces los supervisores también se ven como un poco empujados a dar algo, ¿no? De ese saber que nos hace lucir los brillos del supervisor, y no pueden quizás manejar mejor la abstinencia porque está el peso del supervisor institucional. Creo que estas son variables que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? a la hora de ocupar estos lugares. Lacan no habla del dispositivo de supervisión, pero habla en Variantes de la Cura Tipo, va a definir qué es un psicoanálisis. Y va a decir, un psicoanálisis es lo que se espera de un psicoanalista. Yo la primera vez que leí esto, dije, qué absurdo. Después entendí, y después ustedes me dirán cómo lo entienden, entendí que era una manera de poner el psicoanálisis en manos del psicoanalista. Que lo que va a definir que se esté trabajando psicoanalíticamente o no, es la posición del psicoanalista. Por eso creo, a mí me ha interesado tanto pensar en la posición de la víctima. Y es algo que lo tengo siempre presente cuando superviso y también cuando voy yo a una supervisión, ¿no? Como pensar, bueno, a ver, ¿desde qué posición estoy trabajando? 2 años más tarde, en la dirección de la cura, Lacan va a decir, el psicoanalista sin duda dirige la cura. Esto lo sabemos todos.
pero el principio es que no dirija al paciente, que dirija, pero que no dirija al paciente. En este punto, él analiza cuáles son las desviaciones que nos pueden sacar del lugar óptimo, adecuado, pertinente para nuestra posición analítica. Y toma el análisis mutuo de Ferenczi y cómo define Sayanás el análisis, que dice: el psicoanalista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. En este punto, Lacan hace una oposición muy fuerte a estas dos posiciones. Porque Ferenczi estaría como en un psicoanálisis donde no se reconoce la simetría. Y la simetría es necesaria, ese gran otro es necesario. Después nos tenemos que romper la cabeza a ver qué hacemos con el gran otro, pero es necesario. Cuando a mí me dicen, superviso, porque yo me voy a caminar los sábados a la mañana con mi amiga, que también es psicoanalista, y hablamos de nuestros pacientes y nos supervisamos mutuamente. No. Está bárbaro que caminen y que hablen de los pacientes, pero la supervisión es otra cosa. Puede ser muy enriquecedor eso, pero es otra cosa la supervisión. Apunta a otro lugar, ¿no? A lo que sería, bueno, conversamos acerca de esta curiosidad que me presenta el paciente. Entonces, ¿qué va a decir Lacan frente a estas dos desviaciones? Y dice, van a ser boyas en nuestro camino. Va a decir, el analista haría mejor en situarse por su carencia en ser que por su ser. ¿Mm? Esto es fundamental, porque acá estamos con el auxilio ajeno y con el desamparo. En realidad, en nuestro trabajo, siempre estamos atravesados por esa carencia en ser. Pero ocupamos el lugar de analistas en una posición oscilante. Inclusive si nos ponemos a analizar cómo operamos en una sesión, hay momentos donde somos psicoanalistas, y hay momentos donde no. Y está bueno saberlo. Saber que hay momentos donde estamos operando muy bien como analistas, y hay momentos donde sugerimos, donde sugestionamos, donde simplemente escuchamos y no entendemos nada. Y todo esto es parte de la sesión. Pero creo que es importante tenerlo, estar advertidos de esto, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, por ahí nos creemos que estamos siempre analizando, y no es así. Una de las cuestiones que Lacan toma en relación a esta cuestión de curar desde el ser es que si seguimos esta idea de Sayanás, sería por ahí el peligro de operar con un falso self, con un falso ser, ¿no? El ser muchas veces dado de identificación, por ejemplo, con un supervisor, ¿no? Y son desviaciones. Pasamos a la siguiente, Facundo. Ay, Facundo, ¿cómo te agradezco que hagas esto? No sabes lo tranquila que estoy de no tener que hacerlo yo. Bueno, a ver, Lacan en variantes de la curativa. El fruto positivo de la revelación de la ignorancia es el no saber, que no es una negación del saber, sino su forma más elaborada. La formación del candidato no podría terminarse sin la acción del maestro, que lo forman en ese no saber, en ausencia de lo cual solo será un robot de analítica. La precisión de la verdad luce incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. Esto es Ferrater Mora, cuando describe la docta ignorancia, que es un término que Lacan toma en el seminario 10 de Nicolás de Cusa, que era un monje benedictino del 1400, que hablaba en aquel entonces de la docta ignorancia. ¿Por qué traigo esto? Porque uno podría ser también un robot de un supervisor, de un analista y de un supervisor, en el sentido de quedarse sin poder asumir esa posición de ignorancia que nos lleva a la investigación. Alba decía al comienzo, hablaba de la técnica de vía de Levare y de Porre.
estamos de acuerdo, yo también lo iba a decir, así que no lo digo, ya lo dijiste vos, me parece que esto también nos tiene que guiar. La posición de docta ignorancia y la posición que hace del análisis una vía de legare, de aquello que se saca, se resta, para poder entender cuál es el deseo, cuál es el fantasma del paciente. Y para poder entender en la supervisión qué le está pasando a ese supervisado. Como veo la hora, me voy a apurar un poquito y vamos a ir a la 8. Porque creo que acá lo que les quiero transmitir es lo que pienso que una supervisión debe dar. Digamos que una supervisión tendría que jugarse a poder develar los puntos ciegos del analista en cuestión. Y Freud en este punto dice ser capaz de servirse de su propio inconsciente como de un instrumento. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Y Lacan trae el deseo de analista como la posibilidad de ir a un deseo más fuerte que aquel deseo que podría tener la persona del analista. Yo les voy a contar un caso clínico para ir un poquito a la clínica y para por ahí explicar esto de una manera más sencilla, menos teórica. Una analista va a supervisar una situación con un paciente que a ella tenía muy preocupada y muy enojada. Era un paciente médico que permanentemente pedía cambios de horario, estaba haciendo la residencia, era un médico de 30 años recién recibido, metido en la residencia, con todo lo que a los médicos les pasa en las residencias, y le pedía cambios de horario en función de su trabajo en la residencia, y por otra parte tenía como una actitud muy defensiva. No se prestaba fácilmente al análisis este muchacho, y ella empezó a enojarse mucho con él, y al mismo tiempo le daba miedo no cambiarle el horario, ¿no? Entonces, cuando ella lleva todo este material al supervisor, el supervisor no le da una medida técnica, no arranca por ahí. No le dice, bueno, mirá, frente al cambio de horario, hace esto o hace lo otro. No. Le dice, ¿y qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Y a vos te pasa lo mismo con otros pacientes? ¿Qué te pasa con los cambios de horario? Entonces, se deja esto en suspenso, ven el material del paciente, este muchacho médico había perdido a la mamá hacía un año. Entonces, el supervisor le dice, mira, a vos Ramón, así se llamaba el muchacho, el médico, mira, a vos Ramón te da bronca, a mí me da pena. Y nada más. ¿No? Eso es todo lo que dice el supervisor. Yo diría, bueno, el supervisor se jugó a la abstinencia, a hacer una pequeña indicación, a no meterse con lo técnico, que hubiera sido muy fácil, y es lo que muchos hacen. No, tenés que hacer tal cosa, cambiarle el horario, no se lo cambies, ¿no? Y entonces al tiempo, esta muchacha dice, bueno, mirá, descubrí, porque llevé este tema a mi análisis, y descubrí que esto me pasa, el supervisor le había dicho, ¿te pasa con todos? Y ella le dijo, me parece que sobre todo con él porque es médico. ¿No? Entonces se habían unido esos pequeños hilos, ahí. Entonces ella lleva este tema a análisis, ¿y qué descubre? Descubre que había tenido una situación muy traumática de chiquita, donde los padres tenían una relación con un médico, que era el que la atendía a ella y que la internaban y la habían tenido que operar, y bueno, toda una situación re compleja y re dolorosa. La cuestión es que los padres tenían como una situación de mucha idealización con ese médico y de mucha sumisión. Y ella quedó atrapada. Entonces, lo que se le jugaba era una cuestión de miedo al médico, pero que venía de sus series psíquicas, ¿no? De otro momento.
Ahí podríamos decir, cuando se devela ese punto ciego, esa analista queda liberada para escuchar a este pobre hombre que estaba en pleno duelo y siendo él también sometido por lo que es una residencia, y ahí se despeja un punto ciego. Esto que Lacan va a traer como el deseo más fuerte que el deseo, dice él, y ahí ubica todos los deseos que podían operar en la persona del analista, ¿no es cierto? Y que puede soportar el no saber. Entonces, podríamos decir que para que sea posible que una supervisión sea posible de despejar los puntos ciegos, hace falta la abstinencia, hace falta una posición del supervisor que dé lugar a esta articulación con el análisis. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿está bueno que un supervisor diga, bueno, mira, fíjate si hablas de algo de esto con tu analista? Por ejemplo, ¿no? Yo no me meto, pero fíjate, por ahí hay algo acá que revisar. ¿Por qué? Porque podríamos decir que hay algo. Podemos ir a la siguiente, porque así ya vamos terminando y queda tiempo para la discusión. Porque podríamos decir, vamos a decirlo un poco más rápidamente, que es necesario separarse de las ilusiones, de las identificaciones, de estos grandes amos, de las sumisiones. Y vamos a la siguiente, Facundo, así ya terminamos, hacemos algo más rápido. El deshacimiento de las figuras omnipotentes que dan garantía. Le va a decir, la figura del ateo es aquel que habría conseguido eliminar el fantasma del Todopoderoso. Entonces, con una actitud más abstinente de un supervisor, vamos a poder quizás bajar esta cuestión omnipotente. Creo que depende también de la posición que el supervisor tenga, ¿no? Freud, en el final del artículo sobre sobre la religión, estoy apurada y se me fue. Lo dije al comienzo. Me disculpan un segundo, que yo tengo un punto ciego. Acá está. ¿Dónde está? En el artículo, en el porvenir de la elección. El porvenir de la elección. ¿Qué dice? Cuando termina el artículo dice, el tratamiento analítico es una educación irreligiosa, una educación para la realidad de la castración. Creo que esta es la realidad que tiene que primar en nuestro trabajo analítico. Que algo de esa castración pueda tramitarse, no solo en el paciente, en nosotros, como analistas y como supervisores. Yo empecé a investigar lo que llamé deseo de supervisor, pensando en las posiciones que creo que es algo que los supervisores tenemos, que cuando oficiamos de supervisores tenemos que pensar, que es desde dónde, cuál es nuestra posición enunciativa cuando escuchamos y cuando damos nuestro parecer en una supervisión. Es distinto decir a la manera de Dolto, esto es lo que hay que decirle al paciente, cosa que muchos lo dicen, a decir, bueno, habría que investigar este tema, habría que pensarlo, ¿no? Parece que en esa situación damos lugar a que algo se despliegue. Bueno, si les parece, dejamos acá, y vamos a los comentarios y a conversarlo un poco entre todos. Bueno, en primer lugar, le damos un aplauso. Por ahí si quieren abrir un minuto, o lo doy yo simbólicamente, agradeciendo. Podemos sacar ya PowerPoint, Facundo. Y damos paso, ahí están surgiendo manitos de aplausos y felicitaciones. Bueno, Damos paso, también manitos de preguntas.
También manitos de pregunta, ahí vamos. Pero primero vamos a decir las legalidades para las preguntas, para ordenarnos un poco. Muchas gracias, Facundo, muchísimas gracias. Pueden hacer las preguntas, que por supuesto son mejor bienvenidas de manera oral y con la cámara prendida para que podamos dialogar de esa manera, pero el que no pueda, por la razón que sea, la puede hacer por chat. Lo que sí les pedimos, en la medida de lo posible, una cierta brevedad en los comentarios o en las preguntas para que pueda circular la palabra y tengamos tiempo, la mayoría que desea hacerla. Albana, Bien. perdón, solo una pregunta brevísima. Estoy anotando levantar la mano, pero no aparece en pantalla. Solo tomar constancia que levanto la mano. Gracias. Sí, la veo. aparece en la pantalla. Sí, la vi, La sí, veo. la vi. Lo que Porque sí, siempre aparece amarilla por ahí arriba. ¿Está? lo que sí probablemente se me pierda un poco, por ahí pido ayuda, es el orden, digamos. Pero bueno, de quién levantó la mano primero. Yo estoy viendo a María Cristina Fulco, a Laura Gramajo. Por ahora nada más. El por ahora orden nada- es inverso. Está Laura primero inverso. y María Cristina luego. Si Bueno. querés empezar, Laura, ¿te parece? Bueno, buenas noches para todos. La verdad que estoy muy contenta de escucharte, Cecilia. Muchísimas gracias, porque se me abrieron muchas más preguntas, pero también he ido pudiendo ubicar ciertas cuestiones en las supervisiones, ¿no? También, digamos, he tenido la oportunidad de leer tu libro y la verdad que estoy muy contenta porque ha sido un libro como que se ve que hay como mucho deseo, entonces la lectura es muy llevadera, me lleva y me vuelve a otras cosas, puedo ir y volver, y eso me parece que habla de lo que has deseado este libro y del trabajo que has hecho de investigación ahí. Yo, como he leído un poco tu libro y pensando algo que has dicho ahora con respecto a la supervisión, pensaba si se puede articular una relación entre la carencia del ser y la inquietud de sí que planteas en el capítulo 6, creo, y si es cuando se producen esas caídas, cuando pedimos supervisar. No sé si se entiende. Gracias, muchas gracias. Creo que sería como la mejor manera de llegar a una supervisión, ¿no? Cuando hay una inquietud, cuando hay una interrogación, porque está toda la otra discusión de si en las instituciones las supervisiones tienen que ser obligadas, cuánto tiempo, de qué manera, en qué dispositivo. Pero creo que cuando surgen más desde una pregunta, una cuestión que mueve al analista, creo que son las situaciones realmente más interesantes, ¿no? Más fructíferas, si querés. ¿No? Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora sí, María Cristina, es tu turno. Bueno, quería felicitar a Cecilia, que hace largo tiempo que nos conocemos, y yo diría de que este encuentro, Ceci, y con todo lo que el abanico de situaciones que planteaste, daría para unas jornadas, no para un ratito de intercambio. Voy a ser bastante rápida, porque lo que me hizo pensar en relación a lo que venías transmitiendo, me llevó a la pregunta de que, ¿qué entendemos por transmisión? Para diferenciarla de la enseñanza, ¿no? Yo creo que el análisis pasa por la transmisión. Entonces quería decir algo en relación a la transmisión en las tres áreas del trípode. Desde un extremo, como como son los seminarios, pensando en la forma en que un analista en formación se acerca a los textos, los interroga, los recrea, puede enfrentar los enigmas, sostener la incertidumbre y las contradicciones que muchos textos, en particular los freudianos, ofrecen, ¿no? Y en relación a la supervisión, el modo en que puede pensarse, el modo en que un analista en formación da cuenta del trabajo con su paciente
y se interroga, y subrayo lo que voy a decir, sin caer en situaciones miméticas y de sometimiento con el supervisor, como vos bien lo señalaste. Lo que lleva también a interrogar y a problematizar el lugar del supervisor, en el sentido de sostener y no habilitar idealizaciones y divinizaciones, tomo una palabra que vos hayas traído. Y de otra forma también, el modo en que el tránsito por el trípode, por la supervisión, está sometido a las trampas de la relación dual, de los fenómenos especulares, de las identificaciones, y voy a subrayar lo que voy a decir, y lealtades ofrecidas y demandadas desde el otro polo, docentes, analistas y supervisores. Como el supervisor, como desde esos distintos lugares el analista tiene la necesidad de estimular estas demandas y estas lealtades, ¿no? O este lugar como ejercicio del poder. Entonces me parece que son cosas para pensar y un poco para discutirte. No sé si tengo tiempo, estoy hablando mucho. Cuando vos hablás de la abstinencia del supervisor, para no invadir el lugar es decir, la abstinencia en el sentido del riesgo de la supervisión, a ver si lo compartís, es deslizarse o desplazarse, consciente o inconscientemente, a invadir el lugar del analista y a invadir el lugar del docente. Y también cuando vos decías reconocer la asimetría, sí, la asimetría está desde el comienzo. El asunto es qué hace uno como supervisor con la asimetría, ¿no? ¿Qué uso hace de la asimetría? Por último, y termino acá, dijiste, no siempre somos analistas. ¿Es así o lo que importa es tener en cuenta que el espacio de supervisión, como el de los otros espacios del trípode, como dice Laplanche, es un lugar pulsional puro, y desde ahí siempre vamos a estar en transferencia, lo que no quiere decir estar interpretando siempre la transferencia, ¿no? Bueno, tengo ganas, tengo otras cosas, pero paro acá porque hay mucha gente. Déjenlas para después. Te agradezco montones. Tengo acá tu libro también, que lo sigo recomendando a todo el mundo, que es un placer leerlo. Gracias. Muchas gracias. Albana, yo diría que participen varios. Yo anoto y después hacemos tipo, ¿no? Bien, eso le iba a preguntar hace un rato. Le damos la palabra a la doctora Marta Jerez Lambertín. Sí, a los que quieran, sí, un gusto escucharte, Marta. No se escucha. No se escucha, doctora, la pregunta. Me parece que... Estaba muteada, doctora, y no sé si no salió de la reunión. No, está. Ahí está. Sí. Pero tenés el teléfono, el micrófono apagado. Anoche había problemas con el micrófono. Está el micrófono silenciado. Quizás pueda darle yo desde acá. A ver, fíjate si podés hacerlo. A ver si lo intento desde acá. Creo que sí podés, Diego. No me permite. A ver. Ah, no, ahí está. Ahí está, Marta. Parece que era ustedes, ¿no? La diferenciada. Sí, no, estoy con otra máquina ahora, no con la de anoche. Bien. Bueno, ahora aparece otro problema. Bien. Cosas de la máquina. Quería felicitarlos a los colegas de la otra escena de la clínica por esta hermosa reunión que programaron, organizaron. Albana García, Sebastián Nopal, Diego Bella y a Facundo Domínguez, y a todos los colegas de la otra escena. Muy importante esta invitación a Cecilia Lauriña. En parte he sido mensajera de su hermoso libro cuando lo envió a la Fundación Sigmund Freud. Y tuve criteriosamente que elegir a quién mandarlo. Pero ha tenido sus frutos. Me parece que es un tema importantísimo, el tema de la supervisión. Yo lo he leído a tu libro, me pareció fundamental, porque incluso
enuncias en tu libro cosas que no conocemos de la supervisión. Lo que es verdad es que cada día se supervisa menos, y esto es preocupante en el caso de supervisión. Porque creo que la supervisión, coincido con vos, que la supervisión tiene que ver con ese punto que hace obstáculo en el inconsciente del analista. Al menos en práctica como supervisora, yo trabajo esa cuestión. ¿Qué le hace obstáculo en el inconsciente a un analista que trae un material clínico de un paciente? Y creo que es fundamental el trabajo de la supervisión, porque muchas veces cambia el destino del analista en cuestión que viene a supervisar y del paciente en cuestión que es supervisado. O sea que yo creo que es fundamental, y que es fundamental en un punto que he insistido, consciente o inconscientemente, y es qué importante que es no quedar sometido a la palabra del supervisor. Poder incluso disentir con el supervisor, discutir con el supervisor. A mí me ha pasado en varias oportunidades tener que dejar una supervisión porque me imponían criterios y me decían que mi paciente atravesaba cosas que yo como analista. No, usted no me está hablando de mi paciente. Y creo que sí, en ese punto he sido muy desobediente y he llegado en muchas situaciones a supervisar con 3 supervisores distintos un mismo material clínico. Y me ha servido muchísimo. Creo que es una cuestión importante. Y quería comentarte también algo que a veces me pasa, sobre todo con los analistas jóvenes. Cuando vienen a supervisar, yo me concentro en aquello que le hace obstáculo en su inconsciente con el material que trae. Pero muchas veces cuando se van, me preguntan si qué les puedo recomendar leer. Y yo quedo desconcertada, porque cuando trabajamos de inconsciente a inconsciente, no sugerimos lectura. Entonces creo que es un tema también importante a trabajar, que por ahí un trabajo de supervisión, no sugerimos la lectura que podemos sugerir en un seminario, obviamente. Esto es lo que tengo para decir. Está muteada, Cecilia está muteada ahora. ¿Quieres responder algo, Cecilia? No sé si hay más gente, si no, No hay más manos levantadas. manos levantadas. Bueno. Yo por ahí tengo una pregunta, si me permiten, ya que no hay más manos levantadas, que es más bien agradecimiento, Cecilia, por la presentación clarísima, por tu libro, que también he leído, sobre la supervisión psicoanalítica de los principios de su poder, que me ha dejado causado muchas preguntas. Qué suerte. Tengo un montón, voy a hacer una sola, porque es la que más perplejo me dejó, más causado, me dejó con ganas de ir a investigar, ¿no? Que me quedo pensando en esto, que si el resultado de una supervisión puede ser la identificación alienante o incluso la infatuación o la omnipotencia del lado del candidato analista, si es que quien ofrece la supervisión no está en posición analítica, digamos, en posición de causar el deseo de analizar del candidato. Y si esto, ese es el comentario, pero si esto implicaría que tiene que haber algún control de la supervisión, o si el control de la supervisión es el propio análisis. Esa es la pregunta, ¿cómo se puede pensar eso? ¿Voy yo? Sí, sí. Ya no hay más preguntas. Está Paola Rinaldi. Está Paola perdón. Rinaldi. Perdón, ahí está. Paola, Si perdón. puede responder para que no se pierda tanto. Y ahí, sí. Tal, bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu exposición, la verdad, preciosa, hermosa. Nos aporta muchísima claridad. Y yo quería preguntarte qué nos podés decir acerca de las supervisiones grupales. Porque pensaba en esto de que cuando, como vos lo decías, y como lo dijo la doctora, y todos lo sabemos, esto trabajamos de inconsciente a inconsciente, y a veces, como lo mostraste incluso en este caso que traes,
el inconsciente del analista, queda expuesto ahí algo del inconsciente del analista en la supervisión. Entonces pensaba, ¿qué pasa en esas supervisiones grupales donde apuntar a algo de eso es como ir sobre algo ya de lo íntimo y que quizás no puede ser dicho ahí y que hubiera sido necesario poder decirlo en la supervisión? Entonces, pensaba en esto, que muchas veces desde las instituciones están pautadas supervisiones grupales, obligatorias, con cierto supervisor, donde no hay transferencia, donde algo de quien está analizando puede salir ahí a la luz, y que no es el momento ni es en las mejores condiciones en las que se lo puede señalizar, ¿no? A ver, ¿qué nos podés decir sobre esto? Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta más, no sé si quieren que pasemos a esa y después al Dale. diálogo. Dale. Ok, Ale Giraldes. Tenés la palabra. Estás muteada. Abrí el micrófono. No, Ceci, yo te quería preguntar si vos podés establecer alguna diferencia entre una supervisión aislada con un supervisor, por supuesto sentida y con una pregunta del analista, y un proceso de supervisión en el cual el ritmo y la continuidad, también con un supervisor elegido, no sé, podría llegar a dar, ya no tanto la pregunta puntual del paciente, sino esto de rever la posición del analista. Bueno, esa pregunta quería hacerte. Bueno, gracias, Ale. Bueno, todas las preguntas me orientan para aclarar algunas cosas. Son respuestas provisorias, yo no tengo la respuesta. Yo les digo algunas cosas para que sigamos pensando. Con respecto a lo que Cristina decía, en cuanto a la transmisión, a mí me parece que hoy en día hay que volver a pensar el tema de la transmisión. No solo en la supervisión, también en la manera de dar clases, por ejemplo, ¿no? Me parece que hoy en día tenemos que pensar, no solo por el uso de las pantallas, sino por lo vertiginoso del tiempo que vivimos, ¿no es cierto? ¿Cómo transmitir? ¿Cómo captar el interés del otro? ¿No? ¿Cómo hacer que ese otro realmente vaya al texto y estudie? Pero no porque nos tiene que responder a nosotros, que ya nosotros trabajamos con gente grande, con padres de familia, no trabajamos con chicos de la secundaria. Entonces, esto tiene que ser por deseo. ¿Cómo se convoca el deseo? Yo los otros días tuve toda una discusión con un grupo docente, del cual participo, porque yo decía, bueno, no podemos volver a ese dispositivo de antes, de que venía el profesor y hablaba media hora o una hora y la gente escuchaba pasivamente. No, hay que hacer algo, el Power, el Padlet, traer una partecita de una película, no sé, pero tenemos que hacer algo con el deseo y con la forma de transmisión para que el otro tome una posición activa. Están los goces de aquel que quiere recibir todo cocinadito y los goces de aquellos que gozan mucho de tener el poder y el saber, ¿no? Y, bueno, este es un tema, hay que estar advertidos de los goces. Marta, yo creo que la apuesta más rica de una supervisión es que algo de lo inconsciente que hace obstáculo se devele. Me parece que no lo logramos en cada supervisión. Los otros días me pasó con una persona que estaba supervisando que ella tiene un lapsus acerca del material que había traído. Yo tengo un lapsus 5 minutos después, con el mismo material. Entonces, ¿qué hicimos? Para, le dije, no me cuentes más. Trabajemos con el lapsus. Si vos tenés un lapsus, yo tengo un lapsus, trabajemos con eso. Ahora, eso no ocurre siempre. A veces aparece, a veces no. Creo que cuando aparece hay que aprovecharlo. Y ahí un poco le contesto a alguien. Creo que una supervisión sola, aislada, puede ser muy reveladora, en el mejor de los casos, cuando hay un proceso y se sigue y la transferencia va dando oportunidad de tener más confianza, más conocimiento del uno del otro, creo que se puede trabajar muchísimo más.
y se puede trabajar muchísimo más la posición del analista, justamente. Y ahí se van como revelando cosas que en una sola reunión, indudablemente no. No sé cómo lo pensás, Marta, pero creo que indudablemente un trabajo continuado arroja más luz, ¿no? Hasta ahora yo no conozco control de la supervisión. Una vez dije algo así en un congreso y me dijeron, no, el otro del otro, no, pará, ¿no? Y me pasó este año, cosas raras que pasan con un libro, y me llama un analista de Israel y me dice, mira, leí tu libro, me di cuenta que yo soy un supervisor muy autoritario, no me había dado cuenta, quiero que supervisemos mi clínica de supervisión. Y yo dije, mira, encantada, pero yo no sé si te voy a poder ayudar. Bárbaro, veamos qué hacemos, ¿no? Y él además es supervisor en un hospital donde supervisa a residentes que tienen que estudiar la psicoterapia y son todos psicoanalistas del yo, él es el único psicoanalista. Bueno, fue una experiencia riquísima. La verdad que yo entré un poco por curiosidad, porque dije, ¿qué sé yo que le puedo decir a alguien que es supervisor en un centro tan importante? Y trabajamos juntos, y creo que esto va un poco a lo que decía yo al final de la exposición. Me parece que si los supervisores revisamos nuestra manera de supervisar, nos vamos a enriquecer mucho. Y yo una cosa que lo puse en el libro y que voy a insistir con eso, en la medida de mis posibilidades, es a que los supervisores den testimonio de su clínica de supervisión. Que los supervisores cuenten cómo supervisan y qué experiencias tienen. A mí me pasó hace poco con un muchacho que estaba analizando a una chica viuda, muy jovencita, que se le había matado el marido a metros de su cama, se había colgado, una situación espantosa. Una viuda de 36 años. Yo lo escuchaba, él tenía un furor curandis, la quería sacar del duelo porque no soportaba, ¿no? La angustia de esta mujer. Quería darle soluciones, entonces yo trataba de pararlo, ¿no? Y de incorporar algo de esto de la abstinencia, hasta que en un momento, pero fue un golpe, les aseguro que fue un golpe en mi cabeza, que dije, mi hermana se quedó viuda muy jovencita, y yo era muy chiquita. Entonces dije, pero acá hay algo que a mí me está pasando con este muchacho, ¿no? Y con su paciente, porque yo viví algo de esto. Bueno, aclarar esto me llevó a poder funcionar mejor yo, porque en ese momento yo estaba muy tomada por lo que yo misma había vivido. Así como esta chica estaba tomada por su experiencia, ¿no? Cuando a ella la operaban y tenía este médico. Bueno, estas cuestiones que creo que está bueno dilucidar. Para terminar, las supervisiones grupales, para terminar este momento por lo menos, las supervisiones grupales, yo no tengo mucha experiencia, Paola. Nunca participé, ni nunca coordiné, ni como supervisada ni como supervisora. He escuchado testimonios de otra gente, pero la verdad que no te puedo responder mucho a eso. La impresión que tengo, pero tomala así muy como un comentario simplemente, es que esto que decimos, de poder ubicar el deseo de analista, poder ubicar los puntos ciegos, me parece que es más problemático, está más limitado. En todo caso, quizás el coordinador, el supervisor, podrá tomarse la licencia de llamar aparte a esta persona y decirle, mirá, me parece que tenés que ver esto con tu analista, porque tampoco se trata de exponerlo delante de todos. Una cosa que me comentó alguien que había participado de supervisiones grupales, es que se da como una dinámica con los compañeros, que por ahí es persecutoria, por ahí es enriquecedora, ¿no? Como la unión de los hermanos y todo lo que esto puede aportar, de bueno y de malo quizás, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Creo que es un tema que yo personalmente tengo que seguir investigando. Bueno, creo que más o menos fui contestando, ¿no? Sí.
No sé. no dejaste ninguna pendiente por lo menos. ¿A Quedamos vos, con muchas preguntas más. a vos sí? ¿A vos te contesté? Sí, sí, Cecilia. Sí, sí. Por lo- Está bien, está bien. Con respecto del control del control y el otro del otro, que a mí también me sonó por ahí cuando le hice la pregunta, Claro. pero no es la garantía por lo que me pregunto, sino por bueno, cómo estar advertido quizás del efecto de identificación o de infatuación que puede producirse en una supervisión. Sí. Y yo agregaría esto que vos traías, que si el supervisor, no digo que necesite supervisar como supervisa, pero si escribe testimonios, si piensa lo que está pasando en una supervisión, creo que va a enriquecer su tarea. Inclusive, dos cosas yo recomiendo, digamos. Una, que me parece que aquel que se está formando, está bueno que tome supervisión con varios supervisores, que no se quede 20 años con el mismo. Porque creo que tener una polifonía de voces hace también haber distintos dispositivos, distintas maneras de presentar material, distintas maneras de pensar el material con los distintos supervisores. Me parece que este abanico enriquece. Y para los supervisores, yo creo que el supervisor es importante que testimonie su práctica y que tenga en cuenta que así como con cada paciente, nosotros podemos operar distinto, porque con un paciente podemos ser más sueltos, con otro podemos ser más estrictos, de acuerdo a lo que esa transferencia trae. Creo que con los supervisados también, que es más individual la cosa. No puede ser que los supervisores que con todos le dicen traeme el material desgrabado. ¿Qué sé yo? Con algunos será necesario por alguna razón, con otro no, con otro asociar libremente, hacer lo que quieras con el material, ¿no? Pero me parece que hay una clínica similar de la supervisión, que no es solamente con los pacientes. Creo que la supervisión también tiene que atender a lo que ese supervisado está demandando. Me parece que esto también nos enriquece, ¿no? Yo durante años escuché esto, supervisá con este que no te hace desgravar, supervisá con este otro que te cobra poco, con este otro que... A ver, que son como, ¿no? Como que están totalmente como marcados con un estilo, ¿no? Único. Y creo que ese estilo tiene que ser algo más fluido, como es nuestro trabajo con los pacientes. Bueno. Creo que... En eso que decís me hiciste pensar otra pregunta. ¿Pero puedo Como vos- decir una cosita? Sí, perdón, adelante. Brevemente a eso que decía Cecilia, me parece que ahí es importante remarcar esto del poder del supervisante, que a mí me gusta el término supervisante, que en el sentido que queda más del lado de la posición del analizante, más allá de la palabra, por supuesto, hay que ver en qué posición se está, pero y el poder del supervisante a la hora de elegir el supervisor y la transferencia en juego. En función de esto que usted decía, que anda a supervisar con este, con aquel, está bien, uno puede escuchar esas cuestiones, pero y la transferencia, ahí se juega de un modo tangencial, pero también tiene que ver si se arma ya en la dupla supervisor-supervisante o supervisante. Claro. Sí, sí, absolutamente, es así, claro. Es un dispositivo en transferencia, no puede ser de otra manera. Por eso yo decía, estas supervisiones cruzadas que se hicieron durante muchos años, yo creo que ahora ya no se hacen, para mi gusto son antipsicoanalíticas. Me parece que no te puedes traer a un supervisor, ponértelo adelante, a que te diga qué hiciste con tu paciente. Es terrible. Parecen evaluaciones más que supervisiones. Claro. Hay dos preguntas más, Cecilia, de Ana Laura Burgos primero y de María Cristina Fulco luego. Vamos con eso y vamos cerrando. Bueno, si les parece, por la hora. Sí, Ok. sí. Bueno, Ana Laura, tenés la palabra.
Muchas gracias, buenas noches a todos, a todas y a todes. Sí, yo más que una pregunta era un comentario también. Lo que sucede un poco en la facultad es que sí están las PPS, las prácticas preprofesionales supervisadas. Y lo que ocurre es, a mí particularmente me ha ocurrido, es que al no haberse instalado, nosotros no elegimos nuestro tutor, nos designan un tutor, ¿no? Y dicen tener una línea psicoanalítica, pero sí muchas veces esas supervisiones, al no haberse instalado, al no haber una elección, o al no haber tenido la decisión de poder elegir a su supervisor, digamos, sí ocurre que a veces hacen interpretaciones muy salvajes, fuera de transferencia, interpretación sin transferencia, se lo vive, o por lo menos yo lo he vivido como una agresión, y la verdad que me parece un tema importante para tocar en la facultad, porque me parece que estas experiencias preprofesionales son importantes y marcan de alguna manera. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha transmitido hoy y por darme este espacio para el comentario. Gracias, Ana Laura. Y cuando yo empecé a buscar testimonios, me llamó mucho la atención, porque yo, digamos, me animé a contar una situación muy traumática para mi vida, donde yo había quedado muy sometida con el supervisor. Me llamó mucho la atención la cantidad enorme de testimonios que me fueron contando. Pero a mí me pasó lo mismo. Pero a mí me pasó así. Es impresionante. Por eso, disculpen que yo hoy les traje la parte más oscura de todo esto, porque por suerte uno sigue supervisando y luego tiene excelentes experiencias, pero esas experiencias de sometimiento dejan marcas. Entonces me parece que por lo menos poder compartirlas y saber que este es un dispositivo como con cierto peligro, ¿no? Y que hay que cuidarse de esto, cuidarse uno y cuidarse en las dos funciones, como supervisado y como supervisor, ¿no? Me parece que tenemos que tener prudencia, porque han habido situaciones horribles, ¿no? Bueno, sí, Cristina. No, muy breve, con esto que decía Ceci, me parece que lo central es poder, primero, no hay reglas estrictas para la supervisión, para ninguna supervisión, porque igual que al análisis, ¿no? Todo se juega en el calor del encuentro transferencial en el análisis y en la supervisión también, porque el supervisor, nosotros como supervisores estamos en situación de la transferencia al supervisando y la transferencia al paciente supervisando sobre uno. Qué atento hay que estar, qué hace uno en el sentido de no actuaciones, de no interpretaciones, que a veces uno ha escuchado a pacientes, el supervisor me interpretó que cosas personales, ¿no? Tampoco en una actitud docente de dictar cátedra, que es una cosa totalmente dogmática. Claro. Entonces quería retomar esto y subrayarlo. Jugarse siempre en transferencia y no quedar distraídos, que no quiere decir estar todo el tiempo interpretando. A veces uno le dice algo concreto al paciente, pero no es interpretar la transferencia, sino saber que se interpreta en transferencia, que es una cosa totalmente distinta. Por eso me gustó que lo rescataras, ¿no? En transferencia siempre. Claro. Sí. Para no dar consejos, ni hacer docencia desde el lado de supervisar, ni analizar al supervisando, que a veces pasa. Yo lo he escuchado de pacientes míos de la supervisión, pacientes curriculares, como queja, ¿no? O a veces como queja no, viene como aceptando la interpretación personal del analista. Como que esto abre en las tres áreas del tipo de los tres lugares. Cuando hacemos algo de estas situaciones que uno puede pensar indebidas, está bueno por lo menos darse cuenta. Por lo menos darse cuenta, ¿no? Claro, tenerlo presente. Esa mirada, porque todos metemos la pata. Por supuesto. Pero la cosa es de estar atentos y poder pensar que algo de esto, el mismo dispositivo por ahí nos lleva a ciertas situaciones que no son las más felices, pero poder, bueno, hacer algo con eso, ¿no? Totalmente, total acuerdo. Bueno. Tenemos una pregunta más y cerramos fila, con Facundo. Y ya cerramos. Dale. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Muchas gracias. Hola, Facundo, gracias a vos. La verdad que estuvo muy interesante. Yo quería hacer una pregunta que quizá va por otro lado, que es en relación a la escritura. Vos en tu libro abordás una parte donde planteás
a la supervisión quizás como un género de escritura, ¿no? Y hay una parte en la que planteas que la supervisión como un relato que no deja de ser una ficción que intenta inscribir eso que no deja de no inscribirse. Y pensaba para preguntarte por ahí cómo pensás si hay una posibilidad de una supervisión a través de la escritura, ¿no? Yo hablaba de la perelaboración cuando uno escribe lo que está atravesando en la clínica como analista, y que en el mismo acto de ir escribiendo, algo se va inscribiendo de una manera en la que va pudiendo escucharse a uno mismo sin la necesidad de que en ese momento haya un supervisor, podríamos pensarlo, ¿no? Un supervisante, como dice Albana. Siempre surge en relación a la escritura la idea, la fantasía de quién va a leer. Y pensando en la metáfora que traías de que el inconsciente puede ser, o una supervisión puede ser un libro que se lee junto con el supervisor, ¿de qué manera pensás, si es que se puede pensar en un formato de supervisión a través de la escritura, o cuál sería en ese caso los alcances que podría tener, o no? Pensando también en los espacios de formación donde se piden muchas escrituras de casos y después eso se somete a cierta evaluación, o se puede pensar que hay una supervisión. Bueno, pienso y pregunto si pensás que puede haber alguna diferencia en la supervisión, o cuáles serían las diferencias en la supervisión oral, digamos, en esa que se hace en cuerpo y en acto en relación a la escritura. Yo pienso que se complementan, Facundo, que la supervisión, no sé si en cuerpo, puede ser online, ¿no? Donde los cuerpos hoy en día están guardaditos, pero tenemos posibilidad de supervisar con gente que nunca lo hubiéramos soñado, ¿no? Pero digo, la supervisión oral, para llamarla de alguna manera, creo que da como esa posibilidad de lo que es la asociación libre, ¿no? Que se puede dar en la supervisión, donde uno puede hablar libremente de un paciente y surgen cosas que no había pensado, ¿no? Lo más tradicional era que la persona hacía el escrito, desgrababa o reconstruía y llevaba ese escrito y lo leía. Yo creo que esa es una modalidad, pero que en mi práctica, la que mejores resultados da es cuando se trabaja más con asociación libre, donde la persona habla de su paciente y las cosas que le fueron pasando, y por ahí se mezcla la sesión pasada con la de esta, pero en eso aparece algo quizás de los puntos ciegos, de las dificultades, como que aparece más el analista. Más que el paciente aparece el analista. Bien, hay situaciones donde uno tiene que quizás ayudar a pensar alguna cuestión más propia del paciente, pero es a través del analista siempre. El supervisor no tiene paciente. La escritura, yo diría como un tiempo segundo, si querés. En IPA, se hacen informes de supervisión. Yo creo que cuando uno se pone a escribir de un paciente, sea para un ateneo, sea para cumplir, ¿no?, con la reglamentación, creo que la escritura piensa. La escritura nos hace pensar, nos devela algo del inconsciente. Porque uno empieza a escribir y piensa que va a escribir una cosa y termina escribiendo otra. ¿Ustedes creen que yo tenía alguna idea de lo que iba a escribir en este libro? No tenía la menor idea. Se fue dando y se fue investigando y fue surgiendo. Y yo, no sé, pero creo que es la manera de escribir, que nadie sabe de antemano lo que... No sé, Marta, vos que tenés tanta producción, ¿no? Pero parece que se va dando, ¿no? Porque la escritura piensa. En este sentido, yo siempre digo, cuando alguien puede escribir acerca de un paciente, se enriquece el analista y de paso se enriquece el paciente, porque uno puede profundizar más, ¿no? También tenemos mucha resistencia a escribir, la realidad es esa, nos cuesta, ¿no? No sé si te contesto. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Yo había preparado 2 diapositivas más, que las saqué la semana pasada, que eran sobre el relato a llevar a una supervisión, y ahí había puesto fundamentalmente que en el relato surja
la experiencia del analista, lo que siente, lo que le pasa, ¿no? Porque hay escrituras que son muy, muy lavadas, ¿no? Que es el analista, el paciente dijo, el analista dijo, así lavadito. Y yo en las supervisiones siempre digo, bueno, ¿y qué sentiste? ¿Y qué te pasó? ¿No? Porque cuando uno escribe la sesión, a veces no pone que cuando el paciente estaba hablando de ese tema, a mí se me fue al recuerdo de mi abuelita. Y eso es parte, eso es parte del relato. Por eso digo que es un poco ficcional, porque en realidad se va ficcionando toda la práctica, ¿no? Y del lado del supervisor, lo que saqué, pero se los digo ahora, es que el supervisor también piense y pueda transmitir qué le pasó. Porque también los supervisores, cuando estamos escuchando, también nos pasan cosas, que a veces también nos tapan la oreja. No es que uno las tiene siempre abiertas, para nada, ¿no? Bueno. Bueno. Todos debemos tener hambre. Hambre de supervisión tenemos Miranda ahora. Nos dejas causados a todos. Van a empezar a sonar los teléfonos de los supervisores en el mejor de los casos. Así que Cecilia, estate atenta también porque vas a recibir varios llamados probablemente. Sé si puedo contar algo, muy breve, una frase. Hace años en APU vino Gómez Mango, que era de la APF francesa, donde ellos tienen años de supervisión en la formación. Habíamos preparado 7 hojas de un paciente. Las empezamos a leer y él dice, no, guardá las hojas, contame al paciente, ¿no? Habla. Creo que ahí está, y te zafás de la cosa armada, proceso secundario, contame al paciente. Y fue una supervisión excelente que duró como 2 horas, ¿no? Hablar libremente, es así. Para poner, un poco responderle, me hiciste pensar, Facundo, esto que planteabas de la escritura, ¿no? La escritura es como tan en proceso secundario cuando uno trata de transmitir, en cambio, yo aprendí mucho con él, contame al paciente, ¿no? Pero la escritura es en proceso secundario y deja de serlo, ¿eh? Deja de serlo. Hay lapsus, cuando uno escribe tiene sus lapsus que te hacen pensar, ¿verdad? Es cierto. Bueno, yo te agradezco a todos. Yo también te agradezco. Me siento muy, muy grato, me he sentido muy cómoda, les agradezco la organización que es impecable. Venimos con Albana hablando más o menos. Te agradezco mucho, especialmente a Albana y a todo el equipo. Muy, muy linda experiencia. Aplausos. Muchísimas. Bueno. No se vayan, un minuto, así los invitamos, cerramos de un modo un poquito más formal y los invitamos a la próxima actividad del espacio de la otra escena de la clínica. Bueno, de más está decirle el agradecimiento a Cecilia por su generosidad a la hora de la conferencia y por su generosidad y amorosidad también a la hora de la preparación. Efectivamente, mensajes van, mensajes vienen, llamadas, etcétera. Que compren el libro, lo lean, porque realmente hay un montón de cosas que quedaron afuera, testimonios, anécdotas, datos de color, por llamarlo de alguna manera, riquísimos para seguir aprendiendo, para escuchar, para pensar. Y bueno, y la próxima mesa de la otra escena de la clínica es el 14 de septiembre, jueves 14 de septiembre a las 20 horas, ya va a ser una mesa netamente clínica, de casos clínicos, donde van a presentar los psicoanalistas Sonia Ternavasio y Juan Pablo Padilla. Así que, bueno, los esperamos que se incluyan en la otra escena en lo que resta del año y de las actividades, y ojalá que podamos seguir como supervisantes y como supervisores, quienes también lo hagan de un modo creativo y artesanal, como es la clínica, ¿no? Como es la clínica misma, el caso por caso también allí. Bueno, le agradecemos también a la doctora Jerez, por estar, por acompañarnos. Hemos recibido el libro de manos de ella, y así le hemos conocido a Cecilia el año pasado, y Diego lo dijo, y a mí me causó también de manera inmensa.
Bueno, nos Bien. vemos. Facundo puso en la última lámina, decía www.cecilialauriña.com. Esa es una página donde ustedes pueden leer el índice del libro y un 20%. Digo porque, como están lejos, por ahí se puede entrar, entras por Letra Viva, y ahí se puede leer una parte. Se lee el prólogo, que es excelente, de Marianne Orenstein. Digo, por ahí para los que quieran meterse un poquito en el tema. Bueno. Muchísimas gracias, Cecilia. Encantada de estar Gracias, con Cecilia. Marta, un beso Adiós. grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por Buenas estar. noches. Gracias por la Gracias, organización. Paola. Gracias, Paola. Gracias, Cecilia. Otra vez, genial. Es un placer escuchar a Cecilia y compartir espacios con ella. Siempre te abre la cabeza, como dicen los jóvenes. Hasta pronto. Adiós. Chau. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a la Fundación, gracias Cecilia. Gracias a la Fundación, exactamente. Muy lindo espacio. Chau. Chao, un gusto. Bueno, me parece que nos vamos quedando. Nos vamos ¿De la quedando otra solos. escena? Nos vamos quedando solos. No, solos no. Solos no. Sin todo el público que nos acompañó, ya quedamos 10, 12, éramos Hay 90. una hermosa samba del Cuchi Leguizamón. esa. Pero- ¿Sabes que pensé lo mismo, Quedamos. boludo? Hoy quedamos. Tenemos cabeza de músico. O tenemos ganas de comer asado y tomar vino y escuchar samba. Ni hablar. Una de las dos. Ni hablar. Me encanta samba y come asado. Claramente. Ay, bueno. En ¿Cuándo realidad, están en la otra escena, che? ya dejarías de grabar, Diego, me Uy, parece. es verdad. Bueno, Ah, después lo cortamos. Va a salir No toda lo la parte podés del agregar vino y así, la boludo. samba. Porque esto va a YouTube. Claro. Igual lo cortamos, no pasa nada.